Buenas noches, mi nombre es Erika Santos Guevara. Esta es mi actividad integradora de la licenciatura en Seguridad Pública en la materia de Historia de las Políticas en Seguridad en México. Tenemos que las políticas públicas son aquellas posibles soluciones que se buscan a problemáticas que se encuentran en nuestro país. Nosotros nos enfocaremos a hablar un poco sobre las políticas públicas que se han aplicado en nuestro país en cuestión de seguridad pública. Si bien la inseguridad pública en México ha tenido y ha sido un problema de gran importancia en nuestro país, en los últimos años se ha incrementado de manera significativa. Y también se han implementado políticas en seguridad fallidas por cuestiones de corrupción, que cada vez es mucho más constante. Se observa cada día más común el encontrar a la policía o al gobierno coludidos con el crimen. Uno de los problemas que ha crecido bastante en México ha sido el narcotráfico, secuestros y el crimen organizado. Diario podemos ver que en nuestro país existen un sinnúmero, pero muy importante, de ejecuciones en nuestro país. También tenemos que mencionar que la intensidad con la que se vive la inseguridad en nuestro país tiene mucho que ver con el contexto socioeconómico al que se pertenece. También podemos hablar de feminicidios y de también la marginación que se le da a los grupos más vulnerables en donde se violan sus derechos principales. Como ya habíamos mencionado en actividades pasadas, la participación ciudadana en cuestión de seguridad pública es de suma importancia en nuestro país. Se tiene una poca cultura de legalidad y de denuncia ciudadana. No se le da la importancia que tiene que tener. También sabemos que la ciudadanía últimamente ya no confía en las autoridades, pues, como mencioné anteriormente, se da mucho el caso de corrupción tanto de los gobiernos, del Ministerio Público y de agentes policiales. Yo considero que para tener unas mejores implementaciones en cuestión de políticas de seguridad, a mi parecer considero que el tener una mejor capacitación, mejores condiciones de trabajo y mejor armamento de nuestras fuerzas policiales, así como también tener un mejor sueldo, cambiaría mucho el ámbito de la seguridad pública en nuestro país, pues muchas veces el crimen organizado rebasa por mucho en cuestión de armamento a nuestras fuerzas policiales. Y también por un bajo sueldo es que muchas veces se les hace más fácil tener nexos con el crimen organizado. La Procuraduría de Justicia se considera una de las instituciones con mayor desprestigio en nuestro país, y es por eso que se deben de implementar mejores políticas para que se tenga una Procuraduría de Justicia muchísimo más eficiente. También un tema que se debe de comprender o se debe de complementar más en nuestro país es el tener mejores programas de reinserción social del delincuente, pues muchas veces no se le da la importancia que esto se debe y eso trae nuevamente problemáticas en cuestión de inseguridad, pues el individuo, al no encontrar los medios para desarrollarse de nuevo en la sociedad, se le hace muchísimo más fácil volver a delinquir. Sabemos que existen nuevas amenazas en la seguridad en México, representan un riesgo constante para la sociedad y también para el gobierno. Todo esto debido a que se han venido arrastrando problemas desde pasadas administraciones del país. Como ya habíamos mencionado, esto también por la corrupción que existe. También existe una gran desconfianza de la sociedad hacia el gobierno y hacia las instituciones encargadas de la impartición de justicia en nuestro país. Últimamente hemos visto que se ha tenido que recurrir a las Fuerzas Armadas para poder sobrellevar un poco el crecimiento del crimen organizado. Es necesario que se implementen mejores condiciones de trabajo y de capacitación a los policías para no tener que recurrir a las Fuerzas Armadas. El gobierno debe de tener como prioridad el garantizar los derechos y la seguridad de la población, así también como tener las mejores condiciones de desarrollo humano.